Buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial a la COPEI por invitarnos nuevamente para tocar estos temas tan interesantes como es la salida del mercado de las empresas, ¿no? En esta oportunidad lo que vamos a revisar es la liquidación de empresas regulada en la Ley General de Sociedades versus el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, que es el PARC. Respecto a lo primero, a la liquidación de empresas regulada en la Ley General de Sociedades, ¿no? Vamos a revisar lo que son los aspectos generales y entre ellos tenemos cuáles son las causales para que una sociedad se disuelva. Tenemos varias. Una de ellas es las pérdidas de la empresa. Cuando hablamos de pérdidas, tiene que cumplirse con que estas pérdidas sean mayores de 1/3 del patrimonio de la misma. Si es que se cumple con esta condición, digamos, es un motivo para disolver la empresa. Es preciso mencionar que esta situación puede ser subsanada aumentando el capital de la empresa para reducir las pérdidas o reduciendo el capital de la misma para amortizar las pérdidas. En caso no se pudiera subsanar esta situación, esa sería una causal para la disolución de la empresa. En segundo lugar, tenemos la conclusión del objeto social. ¿Qué se entiende por conclusión del objeto social? Se entiende aquella situación en la cual la empresa deja de realizar sus actividades de una manera más o menos prolongada. Cuando esto sucede, también se puede iniciar lo que es el proceso de liquidación. Una tercera opción que tenemos, o tercera causa, es el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Sobre este tema, ¿no? Los accionistas pueden, sin expresión de causa, decidir disolver la empresa y proceder con la liquidación de la misma. El artículo 407 también regula otras causales de disolución de la empresa, como por ejemplo la falta de pluralidad de socios, la resolución adoptada por la Corte Suprema, entre otros. Respecto a la disolución y liquidación de la empresa. La disolución se da por el acuerdo de la Junta General de Accionistas, como ya lo mencioné. Recordemos que la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de toda sociedad, de toda empresa, por decirlo así, y está conformada por los dueños de la misma, ¿no? Ellos pueden libremente decidir disolver y liquidar compañía. Dentro de este acuerdo de Junta General de Accionistas, lo que hace es debe ser un número par. Este acuerdo de Junta General de Accionistas debe ser inscrito en registros públicos, ¿no? Y luego de eso ya entra a tarear lo que es la figura del liquidador, que ahorita vamos a explicar cuál es, digamos, su función. El liquidador o los liquidadores son las personas que a partir de ese momento, luego de que ha sido inscrito este acuerdo de Junta General de Accionistas, toman lo que es la administración de la empresa, por decirlo así, y se encargan de llevar a cabo lo que es la liquidación. Ahora, ¿qué entendemos por liquidación? ¿O cuál es el objetivo de la liquidación? El objetivo de la liquidación es liquidar los activos de la empresa para poder pagar las obligaciones de la misma, ¿no? Este es el objetivo principal. En la liquidación, la denominación de la compañía cambia, se le agrega la expresión en liquidación y luego de esto, ¿no? Lo que sucede es que podemos tener dos escenarios, ¿no? Cuando el liquidador realiza la liquidación de los activos, entiéndase por activos lo que es dinero, bienes muebles, maquinarias, entre otros, se pueden dar las siguientes situaciones. La primera situación
es que luego de realizar la liquidación de activos, se haya podido cubrir todas las obligaciones que tenía la empresa. Es decir, se cumple con el pago de todas las obligaciones a su cargo, con el pago a los acreedores, ¿no? Y la empresa, digamos, queda sin ninguna deuda. O también puede darse que luego de cumplido con el pago a los acreedores o de pago de las deudas, ¿no? Sobre un remanente que puede ser repartido entre los accionistas de la misma, ¿no? Más adelante, con la doctora Zarco, se va a analizar las implicancias tributarias de recibir estos remanentes de la compañía. Luego de esta situación, aquí el liquidador presenta el balance final de la liquidación y con eso ya se procede a inscribir lo que es la extinción de la compañía. Esa es la situación número 1. La situación número 2 es que podría pasar que a la hora de realizar la liquidación de la compañía, de los activos de la compañía, no alcance el dinero para pagar a los acreedores para cumplir con todas las obligaciones. Entonces, en esta situación, lo que se tiene que hacer es solicitar la quiebra de la empresa. ¿Cómo se solicita la quiebra de la empresa? Se hace a través de una demanda en la cual se presenta ante un juzgado comercial, ¿no? Para que éste declare la quiebra de la empresa y también para que emita lo que son los certificados de incobrabilidad. Más adelante vamos a revisar para qué sirven estos certificados. Respecto al pago de las obligaciones que se hace en la liquidación de la empresa, debemos observar que hay una prelación en ese pago, ¿no? En primer lugar, las obligaciones que se pagan son todas aquellas relacionadas a los trabajadores, las remuneraciones. En segundo lugar, las obligaciones que se pagan son las que están relacionadas con la AFP, con la ONP y de salud. En tercer lugar, aquellas obligaciones garantizadas con derechos reales como hipotecas, prendas. En cuarto lugar, los tributos y en quinto lugar, otras obligaciones que pueda tener la empresa, ¿no? Este es un poco el orden de prelación que se da a la hora de la liquidación y del pago de las obligaciones de la empresa. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo como para, digamos, resumir lo que ya he mencionado, ¿no? Iniciamos con el acuerdo de disolución que se da en la Junta General de Accionistas, ¿no? Posteriormente, en el caso que no haya alcanzado, digamos, el patrimonio de la empresa para pagar las obligaciones, ¿no? Se procede a solicitar lo que es la quiebra de la empresa. Como ya lo mencioné, se hace esto una demanda, ¿no? Que presenta en un juzgado comercial. Luego de eso, una vez admitida la demanda, ¿no? El juez lo que revisa es que efectivamente no haya patrimonio para pagar estas deudas, ¿no? Y una vez constatada esta situación, lo que emite es una sentencia de quiebra en la cual declara en quiebra la empresa y también emite los certificados de incobrabilidad que, como vamos a ver a continuación, sirven para lo que es la extinción de la deuda tributaria. Los aspectos tributarios más relevantes son los siguientes. Extinción de la deuda tributaria. Una vez que el juez ha emitido tanto la sentencia que declara en quiebra la empresa y los certificados de incobrabilidad, estos se deben llevar a SUNAT, se le debe dar a SUNAT de ellos mismos, ¿no? Para que SUNAT proceda con, primero, la baja de los comprobantes de pago, es decir, el procedimiento por el cual se eliminan las series a las que pertenecen los comprobantes y se cancelan cualquier autorización de impresión de comprobantes en caso haya habido. Posteriormente, se solicita lo que es la baja del RUC. Inicialmente, SUNAT notifica lo que es una baja provisional y luego de unos días notifica la baja definitiva, ¿no? Y por último, luego de revisados los certificados de incobrabilidad que emitió el juez,
lo que sucede es que SUNAT, a través de una resolución de intendencia, declara la extinción de la deuda tributaria, ¿no? Esto está regulado en el artículo 27, en el numeral 5 del Código Tributario. A continuación, la doctora Zarco va a analizar la responsabilidad solidaria. Bueno, placer de estar nuevamente con ustedes. Y sí, voy a hablar un poquito de la responsabilidad solidaria y un poquito de los aspectos laborales que hay que tener en cuenta, ¿no? Acá, al hablar de responsabilidad solidaria, ¿no?, debemos preguntarnos, ¿no?, si es que la extinción de la deuda tributaria del contribuyente extingue también la deuda tributaria del responsable solidario. Entonces, de una lectura, ¿no?, del Código Tributario, la respuesta sería afirmativa, de que sí extingue, ¿no?, o conlleva la extinción de la deuda tributaria del contribuyente, conllevará a la extinción de la deuda tributaria del responsable solidario. Sin embargo, la SUNAT ha emitido un informe, el número 080-2013, en la que señala que la extinción de la deuda tributaria, o mejor dicho, ¿no?, una vez que se obtiene la declaratoria de quiebra, el certificado de incobrabilidad, se extingue nada más la deuda tributaria del extinto, ¿no?, o sea, de la sociedad ya que ya se extinguió y no pudo pagar las deudas al fisco, más no extingue las deudas tributarias del responsable solidario. Entonces tenemos una relación jurídica tributaria, ¿no? Tenemos el sujeto activo al sujeto pasivo. ¿Y dónde está el sujeto pasivo en esta relación, el responsable solidario en esta relación jurídica tributaria? Pues es sujeto pasivo más, ¿no? De acuerdo a la ley, corresponderá responder en forma solidaria, ¿no?, a los accionistas, a los socios, a los gerentes, representantes, adquirentes, con el contribuyente, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser responsables solidarios? Los accionistas o socios, gerentes, representantes legales o los adquirentes. Los accionistas o socios, ¿hasta cuándo van a responder, ¿no? La responsabilidad de los accionistas o socios está limitada al valor del remanente que recibe al finalizar la liquidación. Una vez que finalice la liquidación, si es que hay un remanente de 50.000 y es entregada a los socios, los accionistas, pues ellos van a responder hasta ese límite, ¿no? La SUNAT les podrá exigir por las deudas en paz de la sociedad solamente hasta el valor del remanente que reciben al finalizar la liquidación. Estamos en este caso ante una responsabilidad objetiva. No se requiere demostrar el dolo, negligencia grave de los accionistas o los socios. Asimismo encontramos a los gerentes, los representantes legales, ¿no? Su responsabilidad de ellos estará limitada al importe de las deudas que se hayan generado su actuación dolosa o negligente, ¿no? No es como el primer caso que va a estar limitada al valor del remanente que recibe, sino aquí lo que va a estar es la actuación, ¿no?, que han actuado o han habido incumplimientos de sus obligaciones, pues serán responsables solidarios con las deudas de la sociedad, ¿no? Aquí la SUNAT, ¿no?, tendrá que probar la responsabilidad, ¿no? Si es que actuó con daño, negligencia o abuso de facultades. A la anterior, Cecilia. O abuso de facultades, ¿no? Entonces estamos ante una responsabilidad subjetiva, siempre y cuando no sea durante su gestión, ni antes ni después, ¿no? Aquí la SUNAT, como señalo, tiene que probar pues que ha actuado, ¿no?, de manera dolosa, negligente, con abuso de facultades, o basta nada más que haya incumplido sus obligaciones, por ejemplo, cuando la empresa no exhibe, ¿no?, o no presenta los libros contables, cuando no presenta las declaraciones juradas que determinen los atributos a su cargo,
cuando la empresa se acoja a un régimen tributario que no le corresponde, el nuevo RUS, el RER, el régimen tributario, ¿no? En este caso, si es que incumple sus obligaciones, pues tendrá responsabilidad solidaria. En el caso de los adquirentes, a diferencia del esta su responsabilidad no tiene límites, ¿no? Es decir, que basta con la adquisición, ¿no? Para que ellos tengan una responsabilidad solidaria, ¿no? Se tiene, a diferencia pues de los gerentes o representantes legales, es una responsabilidad objetiva, pues no requiere analizar el daño, la negligencia, ¿no? Con respecto a los adquirentes. Responsabilidad solidaria del adquirente, ¿no? Podemos encontrar en los procesos de reorganización de sociedades o empresas, tal es el caso de las fusiones o escisiones, ¿no? Por ejemplo, la fusión por absorción, una empresa A absorbe a otra empresa B, la empresa A pues será responsabilidad por pasivos de la empresa que ha absorbido, ¿no? Con respecto también a las escisiones, ¿no? Cuando segrega parte de sus activo pasivo, ¿no? A otra empresa, pues la otra empresa también será responsable solidario, ¿no? Entonces, todas las deudas comprometidas en esta responsabilidad por reorganización de sociedades o empresas serán todas las deudas anteriores a la reorganización. ¿Y hasta cuándo va a responder el adquirente? ¿No? En este caso, reorganización de sociedades o empresas estaría limitada al plazo de prescripción, que son 4 años. Otras formas de adquisición encontramos a la compra y venta, donación, las daciones en pago, aportes societarios, ¿no? Y otras formas en las cuales se transfieran bienes, ya sea a título gratuito o a título oneroso. En estos casos, pues la responsabilidad del adquirente será de 2 años, plazo de caducidad, siempre y cuando haya comunicado a la SUNAT. Si es que no ha comunicado a la SUNAT de la adquisición, entonces estaría limitada la responsabilidad al plazo de prescripción de 4 años. Y serán aquellas deudas comprometidas anteriores a la adquisición. Como bien mencioné, en el caso de la responsabilidad solidaria del adquirente es bastante amplia, no tiene límites, ¿no? A comparación de los accionistas o socios, que sí está limitada al valor de remanente, luego la liquidación, o a la de representantes o gerentes legales limitada pues a su actuación negligente, abuso de facultades, dolosa, que hubieran realizado dentro de su gestión, ¿no? No hubieran cumplido sus obligaciones tributarias. En cambio, en la responsabilidad de la que está amplia, pero la SUNAT ha emitido diversos informes en la que indica que después la responsabilidad solidaria del adquirente va a depender si es que los bienes transferidos no resultan siendo beneficiosos, ¿no? Para el adquirente. Siguiente. Aspectos laborales que hay que tener en cuenta, ¿no? Durante la situación que vienen atravesando las empresas, ¿no? Es preciso que analicen las alternativas que les hemos venido dando desde el inicio, tras la liquidación o su posterior quiebra. En los aspectos laborales, muchas de las empresas ya han tomado la decisión de la alternativa, ¿no? De la suspensión perfecta de labores. Aunque no hay trabajo, no hay remuneración, no hay remuneración, ¿no? Pero otra alternativa ya muy radical que puede conllevar a las empresas a tomar es el cese colectivo de los trabajadores. ¿Y cuál es el proceso de dicha alternativa? Pues una vez adoptado el acuerdo de disolución, ¿no? Hay un plazo de preaviso de 10 días para los trabajadores. Luego de ello se produce el cese. Si es que no preavisé, ¿no? En los 10 días a los trabajadores, se sustituye con un pago de la remuneración a los trabajadores por dicho plazo, por los 10 días. Luego de ello, comunico al Ministerio del Trabajo los casos de cese por liquidación, una lista de todos los trabajadores, y acompaño, ¿no? El pago de las CTS que tiene que hacer dentro de las 48 horas del cese. Asimismo, los trabajadores, mucho de activos, instalaciones como parte de pago. ¿Y cuándo le puedo dar ese derecho de preferencia? ¿No? Lo puedes hacer en el plazo de preaviso o puedes acordar otro plazo con el trabajador. La pregunta que cabe aquí,
Los trabajadores cesados por liquidación tienen derecho a una indemnización por despido. De acuerdo a la normativa laboral, ¿no? Nos señala, son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo, la disolución y liquidación de la empresa y la quiebra. Entonces, los trabajadores cesados por liquidación pues no tendrían derecho a una indemnización, solamente tendrían derechos laborales que se hubieran generado al momento que se mantuvo la relación laboral. Ahora, si es que las empresas hubieran, ¿no?, tomado la decisión de suspender por una suspensión perfecta de labores, ¿no?, y se encontrara en esa suspensión perfecta de labores, ello no es impedimento pues para que opten por la alternativa del cese colectivo de los trabajadores. Ello ya dependerá de acuerdo a una evaluación, ¿no?, de la situación de la empresa, ¿no? A continuación doy pase al doctor Martín, que nos va a hablar un poco del procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el PARC. Muy buenas noches con todos y con todas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que se ha aprobado hace aproximadamente 15 días, mediante el decreto legislativo 1511, publicado en el Peruano, el procedimiento acelerado de refinanciación concursal. En sí viene a ser como una alternativa por parte del gobierno acerca de poder darle una salida a las empresas para que mantengan de pagos, mantenerse en el mercado, seguir operando y seguir realizando sus operaciones comerciales. A diferencia de las alternativas que te brinda, por ejemplo, la Ley General del Sistema Concursal, que se realiza justamente en Indecopi, mediante los procedimientos ordinarios y preventivos, para así darle tal vez una salida del mercado a las empresas, o inclusive si que fuese preventivo, como a la par se parece justamente este procedimiento acelerado de refinanciación, es que se refinancie la deuda y se mantenga todavía en el mercado las empresas. Entonces, veamos rápidamente, siguiente por favor, Ceci, 3 puntos principales. ¿Qué es el PARC? Características y alcances generales. Primero, ¿qué es el PARC? Siguiente, Ceci, por favor. El PARC viene a ser un procedimiento excepcional. Hay que tomar en cuenta ello. Es un procedimiento concursal excepcional y transitorio. ¿Por qué excepcional? Primero, porque las empresas puede ser que quieran ingresar a un procedimiento concursal por parte del Frente Indecopi, pero que solamente lo puedan realizar una vez, es decir, para ingresar al PARC, a este procedimiento acelerado, solamente lo van a poder hacer una vez, nomás van a poder ingresar solicitudes por única vez, y dentro del plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Y ahí está su carácter transitorio también. Pero su carácter transitorio también va más allá por el hecho de que se va a tener que cumplir los términos del plan de refinanciación empresarial que va a ser aprobado por la Junta de Acreedores en todos los términos especificados en este, hasta que se cumpla. Su incumplimiento va a devengar ciertas consecuencias jurídicas que posteriormente en la presentación vamos a señalar, pero que debe quedar claro justamente es ello, es el carácter excepcional y transitorio que va a tener este procedimiento acelerado que de ahora en adelante lo vamos a denominar como PARC. Ahora, a las empresas se le va a denominar entidades calificadas, así lo determina el decreto legislativo, que son las empresas deudoras. Y la finalidad justamente de este decreto legislativo es que se reprogramen las deudas, mantener a las empresas también en el mercado, realizando sus actividades comerciales, evitar la pérdida de sus fuentes de empleo, que es bien importante, y sobre todo mantener la continuidad de la cadena de pagos, para que así se dé la recuperación de los créditos. Siguiente, por favor, Ceci. Como características vamos a tener principalmente 3 rubros. Primero, con respecto al plazo. Las entidades van a tener, me refiero a las entidades calificadas, que son las empresas, van a poder acogerse hasta el 31 de diciembre del 2020 a este PARC, mediante un procedimiento virtual ante Indecopi. Ahora, la reprogramación justamente de pagos para los acreedores, como bien ya señalé, se hace mediante la suscripción de un plan de refinanciación empresarial que se va a denominar PRE de ahora en adelante.
¿Y este parque electrónico cómo se inicia? Bueno, todo es electrónico. Según el decreto legislativo, todo esto va a ser electrónico justamente por la situación actual que estamos viviendo. Entonces las empresas van a poder acceder a esta plataforma virtual que ya en estos días, máximo tenían estos días para poder presentar su plataforma electrónica para poder ingresar justamente las solicitudes para el parque, para el inicio del parque. Todo es electrónico, como bien digo, al igual que los recursos impugnatorios, pero también son electrónicos. Punto número 1, solicitudes. También las solicitudes de reconocimiento de deuda por parte de reconocimiento de creencias por parte de los acreedores frente al deudor. Y también la junta de acreedores. La junta de acreedores también necesariamente se va a tener que realizar de manera remota y de manera virtual, con ciertas características que más adelante señalaremos. Y la autoridad competente, que viene a ser en primera instancia un comité de procedimiento concursal Indecopi y en segunda instancia una sala especializada. Vale la pena señalar de que no solamente uno tiene que ir a la sede central para iniciar este procedimiento de par, sino que también en todos los sectores, bueno, en todos los distritos que hay de la ciudad de Lima o también en provincias, también hay sedes de Indecopi en donde sectorialmente también hay comités especializados de procedimiento concursal, a donde también se puede acudir, por cierto. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué son empresas calificadas. A ver, las empresas calificadas son personas jurídicas, micro, pequeños, medianas y grandes empresas, pero se incluyen a las asociaciones, pero necesariamente tienen que estar domiciliadas en el Perú. Y bueno, esto marca como que una diferencia de lo que es la Ley General del Sistema Concursal, puesto que en la Ley General del Sistema Concursal lo que se hace también es regular a las sucursales, y se hace un tratamiento específico con respecto a estas, referido a los bienes que se encuentran aquí en territorio nacional. Entonces aquí este procedimiento del PARC marca ahí como que una pequeña diferencia junto con la Ley General del Sistema Concursal, pero no se aleja mucho de ella, como posteriormente vamos a poder apreciar. Y las excepciones son personas naturales, sociedades conyugales y sociedades indivisas, las entidades del sistema financiero, AFPs, entidades del Estado, por ejemplo, órganos reguladores, por ejemplo, organismos públicos, entre otros. Siguiente, por favor, Ceci. Ahora bien, ¿qué es la Junta de Acreedores? Bueno, la Junta de Acreedores, que es, como decir así, dentro del íter procedimental, viene a ser la parte más importante, puesto que la Junta de Acreedores va a ser la agrupación de los acreedores ya reconocidos por el Indecopi, también por parte del deudor, de la empresa deudora, que van a decidir acerca del plan de refinanciación empresarial, acerca del PRE. Pero hay un aspecto importante que se aleja sustancialmente de la Ley General del Sistema Concursal, y es que, a diferencia de esa ley, en el PARC, la Junta de Acreedores no toma control sobre la empresa. Es decir, la empresa mantiene la administración de todas sus operaciones. ¿Justamente para qué? Porque justamente el PARC busca que la empresa se mantenga en el mercado, realizando sus actividades para que así las pueda honrar posteriormente, pero no le quita el poder. Entonces tenemos que la Junta de Acreedores no significa ni una revocación ni modificatoria de poderes que pueda perjudicar a la empresa. Porque como veremos más adelante, lo que se pretende mediante este PARC va a ser la protección patrimonial de esta empresa deudora. Ahora bien, la Junta de Acreedores no sustituye a la Junta de Accionistas, tampoco de socios ni otra similar. Y la reunión que ellos realicen de manera virtual va a tener que contar con la presencia de un notario, quien remotamente también se va a incluir en esa reunión, bajo causa de nulidad, por cierto. Ahora, hemos hablado del PRE, aprobado por la Junta de Acreedores. Bueno, el PRE va a tener que tener el cronograma de pagos de todas las acreencias por orden de prelación, y esa orden de prelación se va a determinar de acuerdo a lo siguiente. El acreedor, al momento de presentar su solicitud de reconocimiento de deuda ante Indecopi, de acreencia por ante Indecopi, lo que va a recibir después va a ser una constancia de ese crédito. Entonces, con esa constancia, con ese certificado de acreencia, lo que va a hacer es acreditarse frente a la Junta de Acreedores para poder así participar en ella, con derecho a voz y voto, por cierto, que posteriormente vamos a ver.
pero de ese cronograma de pagos, de la totalidad, debe por lo menos destinar el 40% a lo que son acreencias laborales, ya sea de pagos a trabajadores, puede ser los seguros, salud. El tema laboral tiene que estar menos acreditado a un 40%. Mientras que los que están relacionados a temas de consumo, de relaciones de consumo, por ejemplo, ustedes que son, supongamos de que sean consumidores de una empresa y ellos tienen una deuda frente a ustedes, entonces de esa relación de consumo van a hacer una creencia, la cual el 10% va a estar protegida al menos por el PAC. Y la importancia de este PRE también que tiene que ver con que si se aprueba o no, se determina la culminación del PAC. Es decir, si se aprueba el PRE, se termina con el PAC. Si no se aprueba el PRE, igual se termina con el PAC. El PRE, la aprobación o desaprobación de este plan de refinanciación empresarial va a determinar el fin de este procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Siguiente, por favor, Chechi. Ahora, alcances del PARC. Son 4 alcances principales que justamente están destinados a la protección patrimonial, que tiene que ver con la improcedencia de los procedimientos concursales posteriores al inicio del PARC, la suspensión de exigibilidad de obligaciones dentro del plazo del PARC, inclusive hasta que se apruebe o desapruebe el PRE, la no orden de medidas cautelares y la no ejecución forzosa a nivel judicial o extrajudicial. Siguiente, Chechi, por favor. ¿Qué tiene que ver cada uno de estos? Entonces, la exigibilidad tiene que ver con las obligaciones que tiene la empresa deudora con sus acreedores, es cierto, pero estas se suspenden desde la fecha de publicación del PARC en un boletín concursal del Indecopi que lo tiene en su plataforma de la página web. Por otro lado, tampoco se ordenarán medidas cautelares, porque justamente lo que se busca es proteger el patrimonio del deudor. Tampoco se va a dar una ejecución forzosa, ni a nivel judicial ni extrajudicial. Y más aún, sea un marco de protección que alcanza los bienes perecibles. Y que el producto de la venta está puesto justamente para posteriormente ver realizada la creencia. Y finalmente, hay improcedencia de solicitudes de procedimientos concursales que presenten los acreedores. Por ejemplo, se inicia el PARC, a los días viene un acreedor y ya inicia un procedimiento concursal en Indecopi, porque los acreedores, según la ley general del sistema concursal, ellos de oficio pueden acercarse y solicitar ello. Pero eso no sería posible, serán improcedentes cuando se identifique que ya se inició un PARC. Entonces podemos ver que el legislador pretende proteger no solamente el patrimonio, sino también al deudor, para que su solicitud de refinanciación se mantenga en orden. Siguiente, por favor. Ahora recordemos lo siguiente. La publicación del PARC en el boletín concursal, como he señalado. Pero el boletín concursal no solamente fija el inicio del PARC y también una publicidad, también la resolución Indecopi que aprueba el PARC, sino también muestra los aspectos pertinentes del PARC, tanto los deudores como los acreedores. Y es importante también, ¿por qué? Porque se puede tomar en cuenta para la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones, como he señalado, la cual se va a mantener hasta que los acreedores aprueben el plan de refinanciación empresarial. Entonces uno ingresa su solicitud y a partir de ese momento, cuando ya está aprobado y está colgado en el boletín concursal, ya no hay exigibilidad de obligaciones contra la empresa deudora hasta que se apruebe el PRE por parte de la Junta de Acreedores. Y este PRE debe contener todos los créditos reconocidos y no reconocidos y también las contingencias que deben ser puestos en conocimiento por parte del deudor al comité, que no los va a aprobar, por si acaso. El comité de procedimiento concursal de Indecopi no se va a pronunciar con respecto a las acreencias laborales o las acreencias vinculadas, como por ejemplo lo que son derivadas de una relación de consumo o las contingencias, no. Por ejemplo, en el tema de las contingencias, por ejemplo, estas tienen que ser provisionadas y una vez que se levante la contingencia, ahí recién se va a poder ingresar o incorporar al cronograma de pagos que está en el PRE. Siguiente, por favor, Ceci. Ahora,
Una vez publicado el par, ¿qué ocurre? Bueno, hay reconocimiento de los acreedores, ¿no? Los acreedores pueden presentar sus solicitudes de reconocimiento de acreencias y se les otorga su constancia o su certificado de acreencia. Siguiente, por favor. Esas solicitudes, si se presentan fuera del plazo que va a estar establecido en el reglamento en los primeros días del mes de junio, se va a declarar improcedente contra el acreedor, por supuesto. Entonces, habría que, si fuese uno un acreedor, tendría que estar presente al plazo establecido por el reglamento, también al momento en el cual la empresa está iniciando su parque, para que no le declaren improcedente la solicitud. Créditos laborales, como bien ya señalé, la empresa debe incluirlos en el programa de pagos, pero no es que se presenten ante el Comité de Procedimiento Concursal Indecopi, al igual que los derivados de relaciones de consumo y las contingencias. ¿Quiénes son los acreedores reconocidos? Bueno, son los que conforman la Junta de Acreedores, los que tienen su constancia o su certificado de acreencia. Todos van a tener derecho a voto, a voz y a voto, salvo los acreedores laborales y los vinculados, o sea, los que tienen que ver con relaciones de consumo, entre otros, los cuales no gozan de derecho a voto, pero sí de voz. ¿Y qué son créditos contingentes? Para dejar en claro este aspecto, bueno, los créditos contingentes son los que están en discusión a nivel judicial, arbitral, inclusive administrativo, y no están comprendidos en el reconocimiento de deuda por parte del comité, sino que más bien los tiene que provisionar el propio deudor, y una vez que se levante la contingencia, se ingrese en el cronograma de pagos para poder incluirlo en el PRE. Finalmente, tomemos en cuenta lo siguiente. Siguiente, Ceci, por favor. Tomemos en cuenta lo siguiente. Ya hablamos acerca de los consumidores, de su relación de consumo, cómo se va a proceder en estos casos, pero el tema principal es que el Indecopi va a emitir un padrón de estos consumidores, de esta relación de consumidores, que va a estar en el sistema de atención a los ciudadanos o sus siglas SAC. Y ese padrón se va a entregar a la comisión. Y este lo va a remitir a la empresa deudora. ¿Para qué? Para que los tomen en cuenta en el PRE. Esa es la cadena de lógica que va a seguir justamente este padrón. Como ya hemos señalado, a partir de la publicación del PARC, ya no se da la exigibilidad de las obligaciones. Sin embargo, y acá hay una remisión a la Ley General del Sistema Concursal, es que se va a aplicar lo que se señala en el artículo 19 y 20 de esa ley, en el cual se establece que una vez iniciado tu PARC, ingresas tu solicitud, se va a verificar que no haya realizado ni un negocio jurídico, valga decir transferencias, gravámenes, entre otros, que no sean propios de tu actividad comercial, vale decir que sean ajenas a tu actividad comercial, y que estas no debieron haberse dado dentro del plazo de un año. Entonces, si es que esto no llegase a darse, o sea, si no se cumple con esta parte de la norma, la comisión o el comité puede declarar nulo el PARC y ya no se puede acoger. Justamente porque una de las consecuencias jurídicas es que cuando se falta la verdad dentro de la documentaria, lo que se diga el comité, la comisión de procedimiento concursal, se declara la nulidad del PARC. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Si se incumplen con las obligaciones del PRE, de forma automática, sin ninguna declaración por parte ni Indecopi, los acreedores, una vez que se identifica que se incumple con las obligaciones del PRE, se resuelve de pleno derecho. Y cualquier acreedor puede solicitar de la forma como ellos convengan, o como ellos crean conveniente, como lo han acordado con la empresa deudora, para poder satisfacer las acreencias. Un tema importante, las entidades bancarias no van a poder bajarle su calificación anormal o con problema potencial, siempre y cuando ustedes cumplan con el PRE. Si cumplen con el PRE no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si lo incumplen? Ahí sí están facultados para ello. La siguiente, por favor, Ceci. Como ya señalamos, los créditos contingentes deben provisionarse y una vez que se levante la contingencia, se incluyen en el cronograma de pagos para poder incluirlos en el PRE y así poder pagarlos como se debe. En el caso de que la aprobación del PRE no se dé dentro del plazo estipulado, porque lo que pasa es lo siguiente, la Junta de Acreedores se instala, a partir de ese día tiene un plazo de 10 días para poder pronunciarse sobre ello, para poder pronunciarse acerca de la aprobación o desaprobación del PRE. Si no lo hace, tiene 10 días hábiles más para poder referirse con respecto a ese tema, ¿no?
Ahora, si se declara nulo el PRE, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues el decreto legislativo 15 eso lo que permite es que la Junta de Acreedores por única vez se pueda reunir nuevamente para aprobar un nuevo PRE. Pero solamente una única vez nomás, ya después ya no se va a poder realizar. Y finalmente, ya para concluir, este decreto legislativo aún no entra en vigencia. Si bien es cierto, ya se publicó en el Diario Oficial del Perú el 11 de mayo de este año, recién va a cobrar vigencia a partir del día siguiente en que se publique el reglamento del decreto legislativo, que aproximadamente será entre el 8, 9 o 10 de junio, porque tienen 20 días hábiles para poder pronunciarse sobre ello, después justamente la publicación del decreto legislativo 1511. La pregunta sería, yo como empresa deudora, ¿qué hago? ¿Qué haría? Bueno, le respondí lo siguiente, dependería bastante de sus intereses, en qué posibilidad se encuentra. ¿En qué sentido? Bueno, si es que ustedes desean realizar una reestructuración, se podría ir, por ejemplo, a un procedimiento ordinario a nivel de Indecopi. Si desean, por ejemplo, una refinanciación, puede ser un procedimiento preventivo, igual de Indecopi. Entonces, varía bastante la solución. Si que se quieren mantener en el mercado, el PAR podría ser una salida. Si desean salir del mercado, se puede aplicar la Ley General del Sistema Concursal mediante la reestructuración o bien un acuerdo de liquidación. Pero la diferencia sería en que en el PARC van a mantener ustedes el control sobre el negocio, el control sobre la empresa, mientras que en la Ley General del Sistema Concursal bueno, sin más que añadir, paso a ceder la palabra al doctor Jorge Castro para que continúe con las conclusiones. Gracias, Ceci, Martín, Mari. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok, listo. Un poquito más fuerte, doctor, un poquito más fuerte. Sí, a ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces, bueno, ¿ahora sí? Ahora sí. ¿Sí? Ya. Lo que hemos tratado de ver acá es el camino que pueden optar las empresas en una situación de crisis como la que estamos atravesando. Porque, ¿qué es lo que sucede con el día a día de las empresas? Actualmente las empresas tienen problemas, si tienen un local alquilado, con el arrendador, pueden tener problemas con los trabajadores, pueden tener problemas con la administración tributaria, pueden tener problemas con los bancos. Frente a eso, el empresario tiene que tomar una decisión. No, yo voy a seguir apostando por la empresa, pero en esa apuesta, si es que tienen la dicha, porque hay que tener la suerte para poder llegar a calificar para el Reactiva Perú, o de repente ha tenido un poco de espalda para poder afrontar estos meses, el tema es que se viene una avalancha de gente a querer cobrar sus obligaciones. ¿Cómo hago para eso? Entonces, en esa situación, como bien dice Martín, si la idea es apostar por la empresa, creemos que es una empresa viable, pero que necesita superar este bache, tal vez habría que pedir tiempo, una para, por favor, yo voy a cumplir con mis obligaciones, pero por favor, cóbrenme de manera ordenada. Llegar a ese tipo de acuerdos es complejo. Es por eso que el PARC es una alternativa a eso, porque una vez que se califica la admisión a trámite, ya se suspenden las obligaciones y a partir de ahí es la Junta de Acreedores la que establece un cronograma de pagos. Uno lo puede conseguir directamente, ojo, uno lo puede conseguir directamente, pero a veces eso no es fácil. Entonces puede ser eso una alternativa. Pero ¿qué sucede si yo como empresario me doy cuenta de que no, realmente las obligaciones han desbordado, han descapitalizado mi empresa y no es viable? Entonces ahí uno puede optar por ir al sistema concursal para que luego la Junta de Acreedores determine la quiebra de la empresa, o ir por la Ley General de Sociedades, como lo explicó Ceci y Mari, donde también hay un camino donde el que dirige la salida del mercado
Es el acuerdo societario, pero luego se lo encargan a un liquidador. Entonces, como bien decía Martín, dependerá de cada situación, pero lo que sí les tiene que quedar claro a todos ustedes es que tienen el derecho a salir del mercado. Así como tienen el derecho los empresarios de ingresar al mercado, también tienen un derecho de salir al mercado. Lo tienen. El tema es cuál es la situación de cada uno de ustedes y cuáles serán las opciones, que es un poco lo que hemos querido mostrar en la charla del día de hoy.